Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Las leyes que siguen regulando la política fiscal en la mayor parte de los países se hicieron basándose en bienes tangibles. La economía digital y los beneficios que puede generar al fisco es un tema que apenas empieza a discutirse, al menos aquí en México. Para el año 2020, el SAT espera que quienes vendan productos o servicios a través de Internet paguen impuestos. El secretario Arturo Herrera dice que no se trata de poner nuevos impuestos, sino de hacer una mejor recaudación. ¿Realmente es así? Veamos el contexto. Una de las iniciativas planteadas del paquete económico 2020 presentado al Congreso de la Unión el pasado 8 de septiembre es que las plataformas digitales cumplan con el pago de impuestos. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, señaló que el marco legal de México se encuentra desactualizado, por lo que hay un bajo cumplimiento fiscal por parte de estas empresas. Por ello, la Ley de Ingresos plantea una retención de entre 2 y hasta el 8% a servicios y aplicaciones digitales. El INEGI estima que el valor agregado generado por el comercio electrónico en 2018 equivale al 5% del PIB. La Secretaría de Hacienda busca recaudar en el 2020 el IVA solo en servicios digitales de consumo final. Esto es, descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos, contenidos multimedia, ambientes multijugador, tonos de móviles, noticias en línea, información sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos y estadísticas, así como de clubes en línea y páginas de citas, almacenamiento de datos y enseñanza a distancia. En el proyecto presentado ante el Congreso, las autoridades hacendarias señalan que hay una oportunidad recaudatoria importante, pues en 2018 más de 58 millones de personas accedieron a contenidos audiovisuales a través de Internet. De ellos, 8.3 millones contaban con suscripción a plataformas de contenido audiovisual y 14.4 a contenido de audio. Aplicar impuestos a estos servicios generaría una recaudación de 78.8 millones de dólares al año, según estimaciones de la CEPAL. La Secretaría de Hacienda señaló que la falta de recaudación en servicios digitales genera competencia desleal para los proveedores nacionales que sí están obligados a trasladar y enterar el IVA por los servicios prestados, mientras que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo señaló que la recaudación digital permitirá poner un piso parejo para todas las empresas sin importar si realizan o no transacciones digitales. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir, seguramente lo viste en redes sociales, por ahí está un senador de Movimiento Ciudadano casi agarrándose las vestiduras diciendo que nos iba a afectar a todos los mexicanos, como si la canasta estuviera en la canasta básica el tema de las aplicaciones como Uber, Didi, Tinder, Grindr y todas las que toda la gente utiliza, ¿no? ¿Qué decir de esto? ¿Es un nuevo impuesto? ¿No es un nuevo impuesto? ¿Está bien que se ponga este impuesto se ajuste, digamos, para que se pague por estos servicios también? ¿Cuánta gente los utiliza? ¿Qué se espera recaudar? ¿Hacia dónde se va a ir eso? No es un nuevo impuesto, es el impuesto al valor agregado que ya existe desde hace muchos años. Lo que se busca ahora es precisamente que las plataformas digitales que son extranjeras en este caso, sean las que trasladen y cobren el IVA tanto a sus clientes y que sea un conducto que facilite la recaudación del servicio de administración tributaria. Aproximadamente se prevé... Plataformas digitales como, por ejemplo, Netflix. Claro, ¿no? Netflix, Airbnb también está contemplada, Didi, otros servicios, Cabify, transporte, exacto, alojamiento y todos esos. Se prevé que los recursos adicionales para 2020 con esta medida sean de 4.394 millones de pesos. Esta medida, ¿por qué surge? Nos damos cuenta, se da cuenta el secretario de Hacienda con esta implementación de esta medida fiscal, que en México existe bajo cumplimiento fiscal asociado a las plataformas digitales del extranjero, cosa que sí hacen las plataformas digitales que son nacionales. Ellos se encargan de enterar el IVA y hacer el pago del impuesto al valor agregado. Porque las empresas tienen domicilio fiscal aquí. Claro, son ¿no? residentes nacionales. Lo que pasa, hay unas adecuaciones propuestas al marco legal propuesto por la OCDE, que son diversas medidas precisamente, que lo que quieren es que las plataformas extranjeras paguen en los países en los que se está dando el servicio. Entonces, esta medida no es una medida nueva, es una medida que ha sido implementada y avalada tanto por la OCDE como por ciertos países de América Latina. Y la Unión Europea también estaba a favor de esto, ¿no? Sí, exacto. Entonces, la idea es que el problema es que cuando las importaciones mencionadas de estos servicios digitales con residencia en el extranjero
se realizan en forma electrónica a través de plataformas o aplicaciones vía Internet, el IVA no se puede pagar porque no son bienes tangibles como otro tipo de productos que pasan por la aduana y en ese momento se hace el proceso del IVA. Déjame interrumpirte, Daniela, porque entonces, ¿qué va a ocurrir? Si tú estás en tu celular y de repente te suscribes, no sé, bajas la aplicación de Tinder, ¿no? Claro. Entonces, cuando bajas la aplicación de Tinder te cuesta, no sé, ¿cuánto cuesta? 500 pesos al mes. No, nadie lo ocupa aquí. 500 pesos al mes. Ahora va a tener un IVA ahí desglosado, 510 pesos al mes, 520, ¿cuánto se paga? Precisamente la idea no es que lo pague el consumidor final o el beneficiario que disfruta de ese tipo de aplicaciones. Lo tiene que pagar precisamente las plataformas que están beneficiándose de los consumidores, en este caso los consumidores mexicanos. Estas plataformas que ofrecen un servicio de intermediación tienen que pagar el impuesto al valor agregado, que pasa en muchísimos países, o sea, no es algo nuevo. Entonces, esta medida precisamente lo que hace es una medida de justicia con las plataformas digitales o ciertas plataformas nacionales. ¿Coincides? ¿Te gusta esta propuesta? No, si bien creo que hay que incrementar la recaudación fiscal, creo que la discusión sobre las plataformas digitales debe de ser todavía más profunda, ¿no? En primer lugar, creo que hay que tener cuidado en que el impuesto no sea trasladado a los consumidores, que es el mismo caso que sucede con alimentos, medicinas y demás, o la discusión que ha estado ahí, ¿no? Y por otro lado, también creo que hay que entrarle a la discusión sobre qué pasa con los trabajadores y prestadores de servicios de esas plataformas digitales, ¿no? ¿Qué derechos tienen? Por ejemplo, los que están... El repartidor de Rappi que se cae, se muere y quién lo atiende, a qué hospital va, qué incentivos tiene para pagar impuestos y contribuciones y cómo las plataformas digitales tendrían también que hacerse responsables de sus trabajadores para evitar la precarización del empleo, ¿no? Y el empleo precario que particularmente afecta a los grupos más vulnerables, ¿no? Entonces, creo que la discusión tendría que ser todavía más profunda y no estar únicamente en el marco de la reforma fiscal, ¿no? ¿Cómo lo ves, Erika? Mira, el tema del impuesto digital no es un tema nuevo, no es un tema nuevo en el mundo. Islandia fue de los primeros países en hacerlo, fue en 2011, y hoy el impuesto digital en Islandia es del 22%. Eso puede ser el pre para México, ¿no? Y ahorita todos los países lo están haciendo. Pero aquí yo sí difiero en algunos puntos. De entrada, y poner un IVA directo a los servicios, eso afecta directamente al consumidor. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, el año pasado se hizo la iniciativa en la Cámara de Diputados, de ahí nace la idea para el secretario de Hacienda para hacer la ley de servicios digitales, ¿no? Entonces, esta ley, ¿qué es lo que propone? Que las empresas extranjeras paguen el 3% de ISR. Ahí es el inicio para poder seguir legislando en este tema. Recordemos que todas las empresas, tanto las empresas digitales se dividen en tres. Se dividen en empresas de publicidad, que son como Google, Yahoo, T1 MSN, las de intermediación como Amazon, Mercado Libre, Spotify, Netflix. Recopilación Facebook, Twitter, Instagram, que esos son los que nos llevan al Big Data y esa misma información, que ese es otro tema muy importante, agarrar el Big Data, ¿no? Entonces, la propuesta que se presentó el año pasado fue exactamente el 6 de septiembre del año pasado, iniciando la legislatura, se pone esta propuesta y lo que se dice, a ver, nosotros proponemos que el 3% paguen de ISR las empresas. Ojo, nos enfrentamos al 3% de ISR, nada más. Ni siquiera el 22% como lo tienen en Islandia. Es el modelo francés, por ejemplo, en Francia están pagando el 3% de ISR, bueno, de un impuesto de allá en francés. ¿Eso qué quiere decir? Que el IVA, nosotros completamente no podremos ponerle un IVA a los servicios digitales. Es un ISR, pero nos enfrentamos al problema de la doble tributación. Que la doble tributación, entonces, ¿cuál podría ser la solución? Crear un impuesto especial para poder cobrarle a estas empresas internacionales. Pero también hubieron ahí algunos temas que quedaban exentas algunas empresas, como las empresas mexicanas, por ejemplo. Las empresas mexicanas quedan exentas. No tenemos, y una de las condicionantes para pagar este ISR son que facturaran anualmente 200 millones de pesos. Ninguna aplicación mexicana
tiene esa capacidad. Entonces son todas las aplicaciones extranjeras. Entonces, para que la gente no se confunda, hay que dejarles muy claro que esta iniciativa emana desde el año pasado para que el usuario no pague. Al contrario, sean las empresas. ¿Qué culpa tiene una empresa de publicidad que aquí en México tributa tanto ISR, IVA, todo eso, y que los extranjeros vengan, las empresas europeas, americanas, vengan y, pues bueno, no paguen impuestos? Al final de cuentas están ocupando la infraestructura mexicana. Ya. A ver, ese 3% ICR suena bien, pero lo que mencionaban por acá de los derechos de los trabajadores de todas las plataformas, ¿no le van a entrar a tratar de regular eso? Que tengan seguridad social, a que tengan seguro por algún accidente o algo Lógicamente, al crearse un impuesto, los trabajadores automáticamente deben de tener todos estos servicios, porque ya también la empresa te está tributando aquí en México. Jorge. A ver, varios puntos. Para empezar, o sea, está bien que se cobren más impuestos. Yo siempre voy a estar a favor de que se cobren más impuestos. Estamos hablando de 0.2% del presupuesto. No sé por qué este es un tema de conversación. O sea, en el país, esto no va a aumentar los impuestos. Es el gobierno, de nuevo, desesperado, arañando de donde puede sacar dinero, porque no hay dinero porque el presidente se puso en camisa de 11 varas al decir que no iban a subir los impuestos. El primer persona de izquierda que yo escucho en el mundo que dice que no va a subir impuestos, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, ¿qué pasa? Pues sí, obviamente estas empresas tienen que pagar impuestos como todas las empresas, y es producto del cambio tecnológico de los últimos años que simplemente se tengan que adecuar los procesos tributarios para que esto suceda. Ahora, hay una cosa que me preocupa muchísimo y se lo escucho a los compañeros de Morena. Los dos hablaron de las compañías extranjeras y que son estos extranjeros malos que vienen. No, estas empresas vienen a traer servicios que los mexicanos consumimos y sí, no son de canasta básica, por eso está muy bien que se graben, pero pues esto beneficia a los consumidores mexicanos, a unos más, a unos menos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, se tiene que legislar el tema de la seguridad social. Los choferes de Uber no son empresarios, son empleados de Uber. En California ya los obligaron a reconocerlo de esa forma. No son emprendedores, ¿no? Que es como los tratan de vender aquí, que son emprendedores pobres. Entonces, pues, creo que esta es otra más de esas grandes estrategias que hace el gobierno en cuanto a comunicación, en que nos avientan una bola de estambre y ya estamos todos discutiendo por una cosa que es el 0.3% del presupuesto. Deberíamos estar discutiendo cómo ampliar esta base tributaria, cómo pasar del 16 al 20% del PIB para tener un estado de bienestar. Otra cosa que nada más me gustaría comentar, sin duda, si es un IVA lo van a pagar los consumidores, eso siempre es así, no, las empresas no absorben el IVA. Es un ISR. El ISR está muy bien, pero entonces tiene que ver cómo van a poder pagar este ISR, sobre qué venta se va a medir, sobre qué costos se van a tomar en cuenta, etcétera. Sí tienen sus bemoles, pero me parece muy bien que se cobre. Estas empresas tienen suficiente dinero. Ahora, estas empresas extranjeras. Extranjeras malvadas. Y pues otro tema nada más, el mercado del comercio electrónico y de los servicios en línea en México es incipiente. Tenemos tasas de penetración bajísimas, incluso comparado con Perú, Chile, Colombia, etcétera. Es una de las grandes fuentes de riqueza del futuro, el comercio electrónico, los servicios en línea. Este es el camino que están siguiendo las economías que están creciendo más. Entonces yo sí nada más tendría mucho cuidado con poner un freno a ese sector, a pesar de que reconozco la necesidad de grabarlas. Sí tendría cuidado con poner un freno al desarrollo de estas empresas, porque eso va a repercutir sobre la economía y sobre el bienestar de los mexicanos en el largo plazo. A ver, y entonces este ISR que menciona Eric, ¿es un freno para estas empresas? Digo, estas empresas, yo he escuchado por ahí que Uber incluso está teniendo problemas financieros en todos lados, que estas empresas de Silicon Valley todavía no están teniendo ganancias y siguen inyectando muchísimo dinero pensando que al futuro van a poder tener alguna tasa de retorno. Bueno, para empezar, la mayoría de estas empresas están domiciliadas en Irlanda porque en Irlanda no se paga impuestos sobre la renta. Entonces, ¿cómo vas a saber cuánto de lo que Uber facturó a nivel mundial o Airbnb vino de México? Si una persona viene de Canadá y renta una casa en la Ciudad de México, ¿eso se genera en México, se genera en Canadá? Si el dueño de esa casa es mexicano o es extranjero, porque también pueden ser extranjeros, ¿a quién le vas a cobrar esos impuestos? Si le vas a cobrar el ISR a la empresa, pues tienes que poder medir todos estos ingresos. Y en muchos de estos casos, estas empresas no cotizan en bolsa, algunas sí y otras no, y operan a pérdidas. Entonces, el impuesto sobre la renta funciona sobre las ganancias.
entonces no pagan impuestos. ¿Quién le quiere contestar? A ver, de entrada, yo creo que aquí en los números estás un poco equivocado de México a nivel comercial. México en Latinoamérica representa el segundo lugar después de Brasil, de entrada. Por población. No, pero en compras, Claro. en compras de Internet. Eso es, Consumo. que es el 18%, que anualmente son 10.620 millones de dólares, lo que produce México de puras compras electrónicas. Y esto según Euromonitor. Euromonitor, ellas son las cifras que tienen de México. Yo creo que de ahí, sí, este tema no lo podemos dejar pasar, porque, ojo, no se le está poniendo ningún impuesto a los mexicanos, porque eso fue lo que se dijo desde campaña, que no iba a haber impuestos a los mexicanos. Este es un impuesto de gente que está ocupando la infraestructura mexicana. Es un ISR que se le va a hacer a partir de las ganancias. No vas a ver en tu nota de Facebook, de Netflix, cuando pagas, que te van a decir que te cobren. Eso no va a suceder. Pero si lo facturas ahorita, o sea, puedes facturar Pero, Uber, puedes facturar Airbnb y sí te lo cobran a ti. Pero esa facturación no se queda en México. Esa se va directamente al país de origen. Ese es el gran problema que tenemos. Te lo No, tienen razones cobran a sociales ti. aquí que cobran aquí. Es Uber Sí. SADCB. Cuando te Te llega dan la una factura, Mandan te tu cobran factura digital. igual de Airbnb. Somos el Airbnb. segundo país en tamaño porque tenemos 125 millones de habitantes. Los otros países tienen 30, 40 millones. Es en el nivel de penetración de ventas. per cápita. En el per cápita estamos bajísimos. Y ha sido un problema que ya varios gobiernos han tratado de decir que van a hacer políticas públicas para promover el comercio electrónico, para promover el desarrollo digital y nada más no pasa. Ojalá pase con ese gobierno, pero este tipo de cosas puede tener una consecuencia sobre eso. Bueno, tenemos que irnos a una pausa, pero en general el consenso es que sí, hay que taxar, hay que ponerle impuestos a estas plataformas digitales, que sea a través de ISR y no de IVA. ¿Y por qué nada más 3% y no ese 20%, por ejemplo? El como en 22% de Islandia. 22% de Islandia, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar para hablar de otro impuesto también, del que se está hablando. La Secretaría de Hacienda busca también que sea obligatorio el pago de ISR también sobre la ganancia a quienes venden persona a persona mediante catálogo o demostraciones. Es justo grabar a quien no recibe contrato ni prestaciones. Regresamos a Punto y Contrapunto.